Bueno, pues en estos días, en este tiempo aquí atrás, estaba pensando y meditando y orando, pues qué iba a traer, ¿no? En el día de hoy, qué iba a predicar, ¿no? Y leyendo el libro de Isaías, pues el Señor me empezó a poner en mi corazón un texto y es el que quiero traer en esta mañana. Voy a leer varios textos, pero uno en específico, que es en Isaías 12, no lo habráis todavía si queréis, es en el que me voy a apoyar, ¿no? Me gustaría, como introducción, eh, llevaros un poco al inicio del pueblo, del pueblo hebreo, ¿no? Cómo el Señor, de una forma soberana, escogió a una persona. Y no es que esa persona se mereciera que el Señor le escogiera, sino que Dios le sacó de un pueblo, y estoy hablando de Abraham, ¿no? Le sacó de un pueblo de Ur de los Caldeos y le dijo que le iba a mandar a una tierra, ¿no? Y que iba a estar con él, ¿no? Le dio unas promesas, le dijo que de él iba a salir una descendencia, un pueblo que iba a ser como las estrellas del cielo o como la arena del mar, ¿no? Iba a ser inmenso, ¿no? Esa misma promesa se la recordó a su hijo Isaac y luego a su nieto Jacob. Y fue por medio de Jacob y de sus hijos que Dios formó ese pueblo. Ese pueblo, una vez que ellos fueron obligados a ir por el hambre y por la sequía, a ir a Egipto, allí formaron, digamos que un pueblo más grande, ¿no? Se reprodujeron y fue un pueblo mucho más grande. Con el tiempo, este pueblo en Egipto, pues fue como esclavizado, ¿no? Como ya todos sabemos. El Señor estuvo con ellos. Y más tarde, después de 400 años que estuvieron allí, el Señor los liberó, ¿no? Con milagros, como sabemos, con prodigios, los sacó de ese pueblo de Egipto que les tenía oprimidos, ¿no? Y la singularidad es que desde el principio que el Señor habló a Abraham hasta ahora, el Señor siempre había ido, ¿no? Con sus hijos y ahora con todo su pueblo. Le sacó de allí, llevó por el desierto y le siguió mostrando señales y maravillas, ¿no? Por ese desierto, ¿no? Pero una de las cosas curiosas que este pueblo hizo con el Señor es que poco a poco se revelaba, ¿no? De las cosas que Dios les daba. Estuvieron por ese desierto 40 años recorriéndolo porque continuamente se rebelaban contra el Señor, no creían en el Señor y el Señor les hizo que estuvieran dando vueltas 40 años por el desierto. Y no solo es así, sino que esa generación entera no entraron a la tierra que Dios les había prometido, ¿no? Tierra prometida, que el Señor decía que ahí corría la leche y la miel, fluía la leche y la miel, ¿no? Entraron la segunda generación a esa tierra. Por el mandato de Josué entraron a esa tierra y por el poder de Dios empezó a conquistar pueblo tras pueblo y ciudad tras ciudad con el poder del Señor, ¿no? Más tarde, y ya acabo con la introducción, más tarde, formado ya ese pueblo con las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, empezaron incluso a pelearse entre ellos, entre las propias tribus, empezaron a hacer guerra entre ellos, algo que al Señor pues le entristecía, ¿no? Lucharon nación contra nación dentro de ellos. Conquistaron todas esas naciones y esas ciudades, pero la pena es que luego lucharon entre ellos. Un poquito más tarde se quejaron y se quejaron al profeta Samuel y le dijeron que querían un rey, que no querían a Dios que le gobernara, que le llevara, ¿no? Sino que querían un rey. Bueno, el Señor habló con Samuel, le dijo, no te enojes, no te enfades, porque contra quien se han rebelado son contra mí. Dales un rey. Aún y así el Señor le dio un rey. Y no solo le dio un rey, sino que rey tras rey, el Señor les iba dando profetas para guiarles a esos reyes. Se rebelaron contra Dios. Hicieron lo malo delante de Dios continuamente. En el tramo de unos 200 años en Judá y 400 en Israel, estuvieron rey tras rey
rebelándose contra Dios. Solo hubo 4 reyes en Israel y otros 4 reyes en el reino de Judá que fueron fieles al Señor. Tremendo, ¿no? El Señor les iba mandando profetas para dirigirlos y esos propios reyes con ese propio pueblo se rebelaban contra Dios y se hacían ídolos en lugares altos, inclusive hasta llegar a sacrificar sus propios hijos. O sea, empezaron a hacer lo que los pueblos que no tenían al Señor hacían, los pueblos paganos hacían, entregando incluso a sus propios hijos en sacrificio. Tremendo. Esto era el cuadro que tenía este pueblo, ¿no? Un Dios que les amó desde el principio hasta el fin, un Dios lleno de misericordia, una vez tras vez los disciplinaba, los corregía, a veces de una forma dura, de una forma fuerte, pero siempre estaba detrás su misericordia. Y siempre a continuación de cada rey estaba el Señor con su gracia, con su misericordia, mandando sus profetas y diciéndoles cómo tenían que actuar. Pero al final ese fue el, digamos, el fruto de ese pueblo, ¿no? Rebelión tras rebelión, ¿no? Y hasta aquí llegamos al libro de Isaías, al profeta Isaías, ¿no? Y ahora sí me gustaría leer empezando voy a leer 3 capítulos, lo voy a leer rápido, y luego me voy a enfocar en el último que quiero leer, que es Isaías 12, ¿no? En este contexto de, digamos, de rebelión del pueblo judío, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel contra Dios, es que Dios empieza a darle una visión a este profeta Isaías. Y la visión que le da es la siguiente. Vamos a leerlo en el capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar y como ciudad asolada. Y el Señor de los ejércitos, si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Bien, pues esta es una de las visiones que empieza a tener el profeta Isaías. Y fijaros qué cuadro se le presenta al profeta Isaías, ¿no? No sé cómo vosotros asimilaríais una visión así. Si el Señor nos escogiera a nosotros, a uno de nosotros, en nuestros tiempos, y nos relatara y nos diera una visión así, no sé cómo reaccionaríamos, ¿no? Yo creo que Isaías se quedó, me imagino, de entrada se quedaría un poco perplejo, se quedaría un poco asustado, ¿no? Porque por un lado él era muy consciente, ¿no? Veremos ahora en el próximo capítulo que leo, era muy consciente de cómo estaba el pueblo, es más, de cómo él estaba a sí mismo, ¿no? No sé si podríamos comparar aquellos tiempos con nuestros tiempos, no lo sé. Escucho a muchos hermanos decir que estos tiempos está llegando la maldad a un límite
que lo blanco lo llaman negro y a la verdad la llaman mentira, de una forma clara, diariamente en las noticias, diariamente en donde trabajamos. Vemos como que se ha cambiado la verdad y se dice la mentira, y a la mentira le llaman verdad, y a lo blanco negro. No sé si podemos comparar esa situación a esta, pero son situaciones, digamos, muy parecidas, ¿no? Bien, y seguimos en el siguiente capítulo. Capítulo 6 de Isaías. El Señor sigue dándole visiones a Isaías. Y dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto. Ay de mí, que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labio y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpia tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En esta segunda visión que el Señor le da, pues, a Isaías, tuvo que ser impresionante, ¿no? Poneros de nuevo en su lugar. El Señor le había mostrado cómo era su pueblo, en qué punto estaba su pueblo de rebelión contra Dios. No había nada sano, no había nadie que buscara a Dios. Y a continuación le da una visión de su santidad, de quién era Dios, hasta tal punto que Isaías, su exclamación, solo dice una cosa: ay de mí, que soy muerto, soy hombre muerto. Ante la gloria de Dios y ante la sensibilidad de Isaías de saber quién es Él, como lo declara: soy hombre inmundo de labios, y además habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Soy hombre muerto. No solo soy hombre muerto, sino que todo el pueblo somos muertos. No sé lo que me querrá decir más el Señor, pero tanto yo como el pueblo somos muertos por la santidad que yo acabo de ver. No hay quien pueda aguantar esa santidad. Somos muertos, ¿no? Esa es la experiencia que tuvo el profeta Isaías. Tremenda, tremenda. Pero lo que más me toca de Isaías, lo que más digamos, me anima de Isaías, es como a continuación digamos, de estos textos, a continuación de que el Señor hace consciente a Isaías de cómo es su pueblo, de cómo es Él y de cómo es Dios, no fulmina a su pueblo en ese momento, no los fulmina, no los castiga en ese momento con la muerte, ¿no? En un momento dado es lo que se merecería, ¿no? Y empieza a hablarle, aquí a continuación, nos empieza a hablar en Isaías, empieza a anunciarle al Mesías. Es algo sorprendente, es algo que asombra, ¿no? Porque ante tanta maldad y ante tanta santidad de Dios, lo que nos dice la palabra y lo que podemos llegar a entender es que esa santidad fuera contra el pecado de ese pueblo, ¿no? De esa maldad. Sin embargo, vemos cómo empieza aquí en Isaías de una forma clarísima, por todo el libro de Isaías. Empieza el Señor a mostrarle y a revelarle a Isaías quién iba a venir
en aquel día. Empieza a hablarle de un día que iba a venir. Aquel día lo llama. No suelo poner títulos a las predicaciones, pero en esta sí me gustaría que se pusiera simplemente en aquel día. Empieza a hablarle de aquel día. Isaías empieza a ver qué es lo que pasaba aquel día y el Señor empieza a decirle lo que pasaría ese día, ¿no? Es algo que yo creo que al propio Isaías le dejaría perplejo, porque Isaías estaba esperando juicio. Sin embargo, el Señor empieza a revelarle sobre aquel día, qué pasaría, ¿no? Y empieza a decirle cosas en los capítulos siguientes, que lo leo, y en el 9:2 empieza y le dice: el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Empieza a hablarle de esa luz, de ese Mesías que pronto estaría con ellos. Seguiría sorprendiendo a Isaías, porque en el 11:1-2 nos dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Y ahí se estaba refiriendo de nuevo al Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, no para justiciarles, no para hundirles, no para destrozarles. Y un vástago retoñará de sus raíces. Y dice a continuación: y reposará sobre él el espíritu del Señor. Reposará sobre él el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Le seguía poco a poco anunciando más la venida de ese Mesías, ¿no? Nos habla la palabra luego más adelante que hay muchos profetas que estaban anunciando cosas, estaban anunciando al Mesías, pero que no sabían de quién estaban hablando. El propio Isaías aquí no sabía ni de quién el Señor le estaba hablando, pero sí sabía que le dijo que en aquel día pasaran este tipo de cosas. Habrá alguien que vendrá y vendrá con gracia, con misericordia y con poder de Dios. No sabía de quién hablaba, pero le estaba llevando en esa línea. Por todo el libro de Isaías vemos la línea que el Señor lleva con Isaías, ¿no? Y en el capítulo 12, que aquí me quiero parar un poco más, me gustaría que lo leyéramos todos, yo lo leo y si queréis abrir la Biblia. Este es el texto que cuando yo estaba pensando, diciendo: Señor, ¿sobre qué hablo? ¿Sobre qué predico? ¿No? Pues como que me iluminó, ¿no? Me llenó de gozo este texto. Y durante varios días lo estuve leyendo, me puse a leerlo en distintas versiones y cada vez me enriquecía más este texto, ¿no? Cada vez me bendecía más, ¿no? Y digo: Señor, pues este es el texto que le voy a compartir a mis hermanos, no dejando nunca el contexto que os he contado al principio de cómo era este pueblo, de qué manera era este pueblo, ¿no? La rebelión que tenía contra Dios. Y empieza diciendo: en aquel día dirás, esto es lo que le he puesto como título a la predicación, en aquel día dirás: cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó. Esto es un salmos, una canción que canta Isaías ante tanta bendición que le estaba llegando, ante esta luz que le estaba llegando del Señor, ¿no? Y aquí, medio de una canción, medio profecía, porque estaba anunciando aquel día. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya el Señor, quien ha sido salvación para mí. Y a continuación: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación, y diréis en aquel día: cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres a los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti
el Santo de Israel. Fijaros qué canto más bonito, fijaros qué salmo, en medio del capítulo 12 de Isaías, que Isaías, me imagino que lleno del Espíritu Santo, canta este salmo, hablando de aquel día, profetizando al mismo tiempo sobre lo que pasaría ese día. Y hermanos, aquí os quiero hacer razonar y ver ese día, ¿cuándo es ese día? Todos sabemos que ese día apuntaba a la venida del Señor Jesús. Todos sabemos que en el Señor Jesús se cumplió ese día. Ese fue el día de salvación. Ese día que dura hasta nuestros tiempos, porque la gracia del Señor todavía no se ha cortado. Y estamos en ese día de salvación, en ese día donde el Señor y todas las promesas que dice este libro se van a cumplir y se están cumpliendo. Y ese día, de una forma profética, llegará hasta el final. No solo se quedará aquí, sino será al final, donde el Señor recogerá a su pueblo, donde el Señor atraerá a su pueblo y los consolará. Y quitará de cada uno de ellos las lágrimas, ¿no? Tremendo. También en ese día, al final de ese día, es donde Dios hará justicia, ¿no? Con los que no han aceptado a su Hijo, ¿no? Esa indignación que se aparta, ese furor del Señor hacia su pueblo que lo aparta por medio del Mesías, esa indignación y ese juicio va a estar al final de los tiempos, al final de ese día. Pero el principio de ese día empieza con el Señor Jesús y durante todo este tiempo estamos viviendo en ese día. La nueva versión internacional, he cogido mezcla de varias versiones porque me lo leí en varias versiones y cada una de ellas me enriquecía tanto que he querido leer algún texto con estas versiones. Expresa sobre este versículo 1, ¿no? En aquel día dirán, alaben al Señor, porque estuvo airado, claro que sí, estuvo airado, indignado conmigo, con nosotros, pero ahora me consuela. Miren, Dios ha acudido a salvarme. Qué versión más bonita. Miren, se expresa, ¿no?, hacia los demás. Dios ha venido a salvarme. Y estuvo airado, indignado. Pero no solo eso, que no se ha indignado, que ha apartado su indignación, su cólera de nosotros, sino que encima nos consuela. Es tremendo, hermanos. Es asombroso. Eso es lo que el Señor Jesús está haciendo en aquel tiempo y en estos tiempos. No solo que ha quitado su indignación de nosotros, sino que nos ha consolado por medio de su Hijo. Dio su vida, dio su sangre, y esa cólera, ese juicio que tenía sobre su pueblo desde entonces hasta ahora, por medio de su sangre nos ha limpiado y nos ha consolado. Es tremendo, porque ese Dios que Isaías se veía como muerto y veía como que el pueblo iba a morir, empieza a recibir esta bendición de palabra de parte del Señor y de él surge este canto, esta alabanza al Señor, ¿no? En aquel día cantaré a ti porque quitaste tu enojo y tu indignación se apartó y me has consolado. No solo que quitaste el enojo y tu indignación por mis pecados, sino que asombrosamente me has consolado. Esto, hermanos, es asombroso. En el versículo Dios es mi salvación. El Señor me ha salvado. Me aseguraré. Fijaros en esta palabra, me aseguraré. No quería dudar, quería asegurarse de lo que estaba escuchando. Era cierto, me aseguraré, tendré fe, porque es lo que estoy escuchando para mi pueblo. Estaría pensando Isaías, me aseguraré y tendré confianza. Lo que estoy escuchando es cierto, me voy a asegurar, es cierto. Tendré confianza y ya no temeré más, porque Él es mi fortaleza y mi canción, y Él me ha salvado. Fijaos qué bonito. En el versículo 3 dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Esto lo estaba cantando Isaías. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Yo no sé si Isaías era consciente de esto,
¿De qué era esto? Sacaréis con gozo de las fuentes de la salvación. No lo sé. Si un día estamos juntos y nos vemos, a lo mejor se lo pregunto. ¿Tú eras consciente de lo que estabas diciendo, de lo que estaba ahí cantando y profetizando? No sé si os viene algo, ¿no? Con este texto, no sé si os viene algún otro versículo, pero a mí sí me vino, ¿no? Según lo estaba leyendo. Y nuestro Señor Jesús al respecto dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy en nosotros cada día se cumple esto, esta Escritura, por medio del Espíritu Santo, que nos consuela, nos llena de su gozo y nos saca del dolor, del llanto, a través de su palabra y a través de su presencia. Esto es una promesa preciosa que el Señor se la dio a Isaías para su pueblo. Pero Isaías ni se imaginaba hasta qué punto y hasta dónde iba a llegar esta promesa. Pero y en aquel día es nuestro día de hoy, hermanos. Es una bendición que podamos seguir sacando fuentes de agua viva, fuentes del pozo de salvación. No nos conformemos, digamos, con una mera lectura de la Biblia o con un... No nos conformemos, profundicemos, escudriñemos, como el Señor Jesús nos dice en su palabra, escudriñar las Escrituras, porque ellas hablan de mí, escudriñarlas, porque de ahí sacaremos aguas día tras día de la fuente de la salvación. Y esa fuente es el Señor Jesús. Y la salvación es por medio del Señor Jesús. Qué bonito. Versículo 3. El 4 nos dice, y diréis en aquel día, nos vuelve a hablar de aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. De nuevo he mezclado varias versiones para que las escuchéis, que me han gustado a mí. Cuéntenle a todo el mundo de su maravilloso amor y de su salvación tan asombrosa. Recordarles que su nombre es excelso. Cuéntele a todo el mundo de su maravilloso amor y de su salvación tan asombrosa. Recordarles que su nombre es excelso. Y su nombre, como nos dice un poquito más para adelante Isaías, es admirable. Ese nombre que le tenemos que contar a todo el mundo y hablar a todo el mundo, que aquí nos dice Isaías en esta bonita canción, en esta profecía. Su nombre es admirable. Su nombre es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el nombre excelso de nuestro Señor. Ese es el nombre con el cual tenemos que proclamarlo a todo el mundo. Que todo el mundo sepa quién es nuestro Señor. Que todo el mundo sepa quién es el Señor y que lo conozca y que conozca sus obras. Y nos dice en el 5, de nuevo sigan alabando al Señor porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra, que todo el mundo sepa quién es el Señor y que conozca sus obras. Sea sabido esto por toda la tierra, nos dice aquí Isaías en el capítulo 5. Y nos dice a nosotros en esta mañana, y nos dice a toda la iglesia, a nivel de todo el globo terráqueo, ¿no? Su iglesia en todo el mundo. Sea sabido quién es nuestro Señor y que lo conozcan a Él y que conozcan sus obras por todo el mundo. Eso es una bendición que nosotros, hermanos, tenemos. Nosotros conocemos, para nosotros ha llegado ya aquel día y conocemos al Señor, conocemos su gracia, conocemos su perdón, conocemos su misericordia. Pero aquí en Isaías también el Señor le dice, sea sabido a todo el mundo, a toda la tierra, que conozcan a nuestro Señor que es excelso. Con lo cual, es un mandato que el Señor también nos dejó en la Escritura, ¿no? Id por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. El Señor le dijo eso a sus discípulos, a los apóstoles, id por todo el mundo y proclamad mi Evangelio
a toda criatura, creando discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue un mandamiento claro del Señor. Aquí nos está hablando también Isaías, que se conozca en todo el mundo quién es nuestro Señor y cuáles son sus obras. Y en el versículo 6, ya para acabar, para romper el canto, aquí Isaías empieza a alabar y a regocijarse y empieza a hablar en profecía a nosotros, entonces a las personas, al pueblo de Israel que habitaban con él. Regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Qué bonito, rompe en alabanza. No te goces, regocíjate, como diría Pablo, ¿no? En Filipenses. Regocijaos, regocíjate y canta, moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Grande es nuestro Señor. Que no solo en esta mañana nos regocijemos, sino a lo largo de nuestra vida con el Señor, que nos gocemos por medio de esa fuente de salvación. Nos dice también Isaías, y en aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo. Podrán los sordos oír la lectura del rollo. Tremendo. Un sordo podrá oír la lectura del rollo. Y los ojos de los ciegos podrán ver sin tinieblas ni oscuridad. Los pobres volverán a alegrarse en el Señor. Y los más necesitados se regocijarán en el Santo de Israel. Fijaos qué bonito. Los sordos podrán oír la lectura del rollo. Y los ojos de los ciegos podrán ver sin tinieblas ni oscuridad. Los pobres volverán a alegrarse en el Señor. Y los más necesitados se regocijarán en el Santo de Israel. Amén, hermanos.